también quiero recordar ahora, cuando estaba oyendo a Albert Cuesta, la sensación que yo tenía es una sensación infinita de mala conciencia. Y me acordaba todo el rato de que otro de los grandes pioneros en España del universo digital es un señor de aquí, de Barbastro, escritor, que se llama Mariano Gistain y que publicó precisamente una novela que se llamaba La mala conciencia. Y decía que tengo la mala conciencia porque yo que no estoy en contra de la tecnología ni del mundo digital, me estaba dando cuenta de que estoy a años luz, a muchísimos millones de años luz de Albert Cuesta, lo cual me apena bastante. Dicho eso, pues vamos a empezar esta mesa, que va a ser pues básicamente un diálogo, y tenemos aquí a Jordi Pérez Colomer, que como sabéis es un gran reportero, un gran periodista, ya un hombre que ha publicado en ediciones digitales su trabajo sobre Irán en Cícero, pues es uno de los más vendidos de ese proyecto, que es un proyecto, por cierto, que nace en Huesca. Tenemos aquí a Patxi Beascoa, que es director comercial y de marketing del grupo Random, de Mondadori, de Lumen, de Debate, que es una editorial, como sabéis, publica en torno de 450 a 500 libros al año. Tenemos a un editor, uno de los mejores editores españoles, no es por hacerle la rosca, él lo sabe, es un editor espléndido, el editor de Nórdica, que como sabéis es una editorial que trabaja en varias direcciones. Por una parte, atiende, como dice su nombre, las literaturas nórdicas, en ese sentido ha hecho unas publicaciones estupendas, una labor de rescate y de presentación, pero además es un editor que también ha incluido los libros ilustrados. Vamos, habréis visto ahí el Frankenstein, habréis visto las 3 palabras de Silvia Plath. Bueno, tiene ediciones preciosas y hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo la primera vez, no digo que fuera el primero porque es un editor muy joven todavía, la primera vez que vi un book trailer era de Nórdica. Y creo que en ese sentido él ha sido también de las personas que más ha creído en los book trailers y, por supuesto, él también siempre ha sido un editor que cree mucho en las ediciones digitales. Y tenemos de Barbastro, porque, en fin, ha sido el último, pero no porque sea el último, a Manuel Vilas, que es escritor, que es narrador, que es poeta, que es profesor y que, como sabéis, es un hombre que está constantemente de moda, por muchas razones. Primero, por su tono transgresor, quizá por ese hecho de que es un escritor que se reinventa constantemente, es un escritor que ha abrazado también con mucha fuerza las nuevas tecnologías. Dentro de muy poco tiempo va a publicar un libro que nace de sus comentarios o de sus posts en Facebook y, como sabéis, pues es un escritor que algunos lo vinculan también un poco con eso que se llamó la generación nocilla, aunque él venía de antes, tiene una trayectoria muy sólida detrás. Si os parece, la primera pregunta, la más general, y como tú tienes muchas ganas de hablar, Patxi, intenta respondernos a cómo percibes qué va a pasar con el libro. Pero sé prudente, no ocupes todo, sino que vamos a intentar, no lo digas todo, ¿vale? Muy bien. Creo que la pregunta era el futuro del libro. Sí. Y los viernes normalmente pongo vaqueros y más casual Friday, que se dice, pero dada la importancia de la pregunta, pues me he vestido así. Y también os tengo que decir, porque soy optimista y el verde es color esperanza, me he puesto esto y no una corbata negra. La realidad es que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no sé si cuando hablábamos antes de huérfanas y viudas se referían a algunas familias de los que en este sector trabajamos, España vuelve a ser, en este caso, lamentablemente, muy diferente. Porque hay cosas que solo o en gran medida nos están pasando aquí. Y bueno, cuando hay un elefante en una habitación, pues mejor lo presentas y hablamos de la piratería. Y yo le dejaría de llamar piratería porque Jack Sparrow es simpático, Penélope Cruz mola, pero es que estamos ante hurto, robo, entre una palabra que creo que es distinta, ¿no? Por poner números sencillos, y Nielsen, hoy te diría que algunos libros pues llegan al 3%, algunos hasta el 10%, pero claro, Nielsen no tiene, Amazon, Apple y las plataformas grandes no las están auditando, con lo cual vamos a tomar que están auditando el 15%, el punto 15, coge ese 3, divide entre punto 15, te da un 20. Cuando hablábamos ayer o esta mañana de cuánta gente lee ebooks en un tren,
yo miro tal, pero claro, la pregunta de dónde lo has sacado, esa sí que no la hago, me gustaría mucho hacerla. Si es 50-50, 70-20, cada uno saque sus conclusiones, yo tengo las mías, pero empiezas a hacer esta aritmética y es estremecedor. Con lo cual, bueno, antes de preocuparme, que es lo único que intento no hacer, porque nos bloquea, pues lo que tenemos es que ocuparnos. Y desde mi humilde posición en la casa, hoy aquí, que agradezco muchísimo, y creo que desde la atalaya, grande, pequeña, silla o sillón de cada uno, pues pensemos en todo lo que podemos hacer para que esto se vaya arreglando. Yo creo que el informe PISA pues también pesa, ¿no? Seguramente preguntas qué es propiedad intelectual ahí fuera y muy poca gente sabe contestarte. Y lo que, desde luego, desde nuestra posición o desde mi posición, ¿qué puedo hacer? Y lo primero es autocrítica, desde luego. Hemos tardado en reaccionar con respecto a los precios y no vamos a tirar los precios. Cuesta mucho dinero hacer un ebook bien hecho y está el trabajo del autor y, en principio, la vida de muchos de nosotros. Pero es cierto que nos hemos quedado, pues como le pasaba al Corte Inglés, ¿no? Que aunque se ha hecho un esfuerzo por bajar los precios y encontrarías precios muy buenos, por cierto, Steve Jobs no es 14,99, es 5,99, o sea, empecemos a decir que el libro no es caro, pues bueno, nos hemos quedado como el Corte Inglés con esa etiqueta de que el libro electrónico es caro, empezó siendo caro y algunos, incluso nuestros, son caros. Disponibilidad, los 500 y pico que has mentado son los ebooks que hacemos, pues los hacemos en simultáneo y de todo. Una vez se ha hecho la versión que se nos trae, pues no bien, tenemos muchos otros libros papel que son los de bolsillo, que no vamos a hacer ebooks, simplemente hay un cambio de precio. Hablábamos, y se puede utilizar la palabra prestabilidad, regalabilidad, si es que existe, ¿no? Bueno, pues son cosas que yo creo que desde el mundo editorial o desde nuestra casa pues tenemos que afrontar con autocrítica y necesidad de cambio y, desde luego, digitalizar todo. O sea, la diferencia entre 75.000 y 800.000 sigue siendo muy, muy, muy grande. Y lo que no está, pues entonces sí que podrías decir, me lo voy a buscar. Pero es que lamentablemente la piratería, o el hurto, robo, no digo piratería, ocurre con lo que está. Y esa es una realidad. Creo también que el precio fijo es una cosa que ayuda tremendamente, porque, lo siento Coro, lo siento Ezequiel, pues yo creo que en muchos casos el precio se ha podido utilizar para llegar a unos ecosistemas determinados, aunque coincido también con Amazon en que el precio, si ha de ser una forma de descubrir que la lectura de ebook es accesible y fácil, pues bienvenido sea también, ¿no? Y también cuidado con el precio, porque al final nos van a decir que el libro de papel, del cual comemos mucho, es una especie de cosa totémica a 19 euros o a 15 euros, y claro, contra 3, si todo costara 3, pues sería realmente solo comprar joyas, y creo que tampoco es así, ¿no? No sé, puede todo esto afectar hasta las bien mencionadas por fin ayer bibliotecas, ¿no? Porque hay un modo que es más barato coger la fruta del árbol que irse a la biblioteca, que es que hay que ir a la biblioteca y a lo mejor no está el libro, si es gratis. Es que hay gente que está leyendo digital a pesar de que le gusta el papel. Claro, porque gracias a Dios esto no es como en algunos países de América Latina en que encuentras el papel pirata, ¿no? Pues aquí no hay papel pirata, pero aunque prefieras leer en papel, pues te vas al árbol. Con lo cual, bueno, pues habrán modelos de suscripción. Hay que ver que la cadena del libro, que el autor siga ganando. El micropago va a ser pues una vía, pero no sé si se va a poder estar 3 años escribiendo para recibir micropagos. Y creo que hay una realidad, que es que ahí fuera, al igual que la música, se lee más que nunca. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es reivindicar, acercar, promocionar, poner de moda una lectura digital o en papel, pero hemos venido a hablar de ebooks, de un modo sano y de un modo accesible para todos. Yo creo que el victimismo no nos ayudará a nada, con lo cual, desde la autocrítica al principio, no he venido a preocuparme, sino a ocuparme y a decir que
desde aquí, y agradezco muchísimo, Fernando, este congreso, nos podamos entre todos ocupar, porque yo sí estoy preocupado y espero el año que viene que el verde sea más clarito. Pero en 30 segundos, ¿cómo ves tú el futuro del libro? Porque aquí nos has dado casi todo el discurso programático, pero danos en 30 segundos tu visión. O sea, juega un poco a ser profeta. Mi visión es que no es digital o papel, es digital y papel. Existe, y durante esta generación, quizá parte de la próxima, lo que le llaman en Estados Unidos un plató del 50%. Mucha gente ha ido al digital y ha vuelto. El digital también ha tenido un crecimiento por prueba, y se ha comprado mucho que está por leer, en muchas está comprado o descargado, lo que quieras, que está por leer. Con lo cual van a convivir perfectamente los dos formatos. Por eso es que los precios tienen que tener también una relación. No podremos bajar más, lo hemos intentado, el precio del papel, y lo intentamos cada día para hacer. Esta crisis nos ha puesto en nuestro sitio. Hemos llegado a vender bestsellers a 29 euros y hemos vendido 800.000. Hoy es imposible. Pides eso y te tiran piedras. Bueno, pues... Si te parece, Jordi, te hacemos a ti esa pregunta también. ¿Cómo ves tú así de manera...? Luego iremos analizando cosas que ha dicho, pero de entrada, ¿cuál es tu visión así general? O sea, la respuesta sencilla, que es la más difícil, claro. Yo estoy muy de acuerdo en que nuestra generación y un poquito más vamos a convivir igual. Yo, por ejemplo, que soy sobre todo consumidor de ebook, para mí no quiere decir que una vez al año, 2 veces al año siga comprando algo de papel porque me interesa, por el formato, por el tipo de libro, o sea, por qué libro es, por qué lo quiero tener, por qué lo quiero utilizar de otro modo, ¿no? Aunque sea consumidor fijo de ebook. Yo creo eso, ¿no? Pero aparte quería deciros que quería agradecer a Fernando de haberme invitado aquí. Yo vengo del lado oscuro, de una industria que hace 10 años que está hablando de lo que habla Pachi aquí, ¿no? De esto se hunde, esto no va a ningún sitio, que es el periodismo, ¿no? Las empresas periodísticas hace más años que están sufriendo, algunas están vinculadas que las editoriales, y la buena noticia es que aquí estoy y estamos sobreviviendo y el interés no decae, que es como ha dicho Pachi, ¿no? La gente sigue leyendo, en mi caso a la gente le sigue interesando qué pasa a su alrededor, ¿no? Y alguien se lo tiene que contar. Quizá lo único que está cambiando es que no solo lo contará Televisión Española, El País y El Mundo, sino que van a estar compitiendo con más, igual que ahora las grandes editoriales tienen esa competencia extra, que no quiere decir que sea más mala, digamos que quizá más gente sale ganando y sobre todo el que sale ganando al final es el consumidor, ¿no? Con lo cual hay mucha vida después del formato, digamos que al final lo que me importa a mí también como autor de esto, lo que me importa es, antes hablaban los diseñadores que les importaba el modo en que llegaba eso, súper importante, a mí me interesa estrictamente el contenido, en mi caso más escrito, pero si puedo aportar vídeos o fotos, pues mejor, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, ayer también romper una lanza sobre los jóvenes, que ayer se les dijo que eran unos adolescentes un poquito casi pajilleros, que solo se preocupaban de los granos y las chicas. Todos hemos sido adolescentes, a todos nos ha interesado poco leer, digamos, en una parte de nuestra vida, y luego hemos hecho congresos de libro electrónico y hemos llorado porque la gente no leía, ¿no? Entonces, yo tengo en clase chavales y tienen la misma preocupación, yo me veo muy reflejado en ellos, esta preocupación de que cualquier tiempo pasado mejor, fue mejor antes, la gente leía más, o sea, ven leer como algo mucho mejor que jugar a un videojuego, aunque en sus horas libres ellos tengan las dos cosas al mismo nivel, junto con el Facebook, el WhatsApp, cualquier tipo de web, todo lo tienen en la pantalla o detrás de la pantalla, pero siguen viendo que leer les va a sumar, ¿no? Con lo cual ahí hay un margen de crecimiento, o al menos de mantenimiento, de que un porcentaje de la población va a seguir creyendo que el libro es algo útil, o leer es algo útil para su vida, ¿no? Y por último, a mí, ya que estamos en un congreso de libro electrónico, para que veáis también las opciones que da algo que desde las casas editoriales quizá no se ve tanto, es, por ejemplo, a mí como periodista, lo que me ha aportado el ebook es un género nuevo. O sea, yo en España podía publicar historias en periódicos, digamos, 800, 1000 palabras, o libros de 50.000 palabras. Pero ahí hay un hueco enorme que en España se cultiva muy poco, también porque hay pocas revistas que lo cultiven, el reportaje largo, digamos, el que tiene 10.000, 12.000, 8.000 palabras, que un ebook es ideal para eso, pero ideal. Entonces, para mí es una bendición, yo que llevo un blog que me autopublico, bueno, en el blog, digamos, las piezas de información más puras, y luego los libros los he publicado en editoriales y solo también, independientemente,
pues claro, me ha permitido hacer un trabajo que yo creo que puede interesar a los lectores, que no tenía ningún otro modo de hacérselo llegar. O sea, ahora, digamos, por web y tal se están haciendo cosas maravillosas de 10.000 palabras, 12.000, que son fácilmente legibles, ¿no? Pero hace 2 o 3 años la posibilidad de tener un ebook que pudiera enviarse, que pudiera leerse tranquilamente en un par de horas un domingo por la mañana, pues es un formato nuevo que me ha ido de perlas, ¿no? Con lo cual, las oportunidades que van a salir de algo así son infinitas. O sea que, digamos, si cambia el formato, cambia de espacio, como ha dicho Pachi, yo estoy de acuerdo, lo que va a salir de ahí simplemente puede al menos mantener los lectores que hay y quizá aumentarlos, ¿no? Diego Moreno, de Nórdica, digo el editor por si alguno no estabais en la sala, que publica unos libros muy especiales. ¿Tú cómo ves el futuro y también cómo te planteas tu editorial, ¿no? Porque acabas de, bueno, tienes ahí algunas de las cosas que has hecho, como Frankenstein, como 3 palabras de Silvia Plath, haces unos libros muy especiales, book trailers muy especiales. ¿Cómo te planteas tú, digamos, tu porvenir también, ¿no? Bueno, pues el futuro lo veo que depende en gran medida de cómo trabajemos. Y bueno, cada vez lo tengo más claro. De hecho, hace 3 años que he hecho una cosa diferente, cada día cambio de opinión y después de un año también cambio de opinión. O sea, venía a escuchar y vuelvo muy reivindicativo. He escuchado aquí márgenes comerciales, las bondades de los aparatos que son los únicos que realmente ganan dinero, porque cada año hay que cambiar de aparato. He escuchado de todo, pero no he oído hablar, quitando la mesa anterior, a la primera de la mañana, que han hablado algo de libros, nadie más ha hablado de libros. Lo que quiero decir es que el papel va a sobrevivir si trabajamos bien el papel, y el libro electrónico sobrevivirá a la piratería si ofrecemos algo interesante al lector. Y hasta ahora no ha pasado. Por nuestra parte, que nos va razonablemente bien, hemos conseguido sacar al formato papel todo lo que creemos que se puede sacar. Libros bien editados, más tipografías, libros que la gente coge y lo que tengo que hacer es leerlos, porque creemos que esa parte sensorial del papel es inconfundible y es única. Pero desde hace 3 años, casi 4, llevamos trabajando el libro electrónico pensando que se puede hacer algo diferente. Y lo que he visto estos días, y lo que llevo viendo tiempo, es que nadie se ha preocupado por hacer los libros bien hechos. ¿Vale? Yo compro continuamente libros. En libro electrónico. Casi nadie trabaja bien. Es una de las cosas que me comentaba en la primera mesa, que decía Jaume, que estoy completamente de acuerdo, no hay oficio de editor. Y si algo que reivindicar aquí hoy son los oficios del libro. Todos los oficios. El trabajo del escritor, por supuesto, del ilustrador, del maquetador, del diseñador, del editor y del librero. Y el distribuidor también. Todos hemos hecho que el libro en papel sea algo prácticamente perfecto. Y lo único que estamos intentando, o están intentando conseguir en el libro en papel, es que esos oficios desaparezcan. Que desaparezca el librero, que desaparezca el distribuidor, que desaparezca el editor, que no haya correctores, que la gente que hace los libros fuera una mierda. Ese es el objetivo. ¿Por qué? En lugar de pensar, pensamos cómo hacemos el libro. ¿Por qué no replanteamos el libro? Que es lo que yo creo que es interesante. De hecho, ayer estuve en Huesca, no pude ir a la última sesión, que fue una librería maravillosa, que se llama Anónima en Huesca. Me regalaron un libro precioso que no es mío, no voy a hablar de mi libro, sino de libros, que como no va a haber tiempo de verlo ahora, si queréis luego la comida, os enseño cómo trabaja un libro en papel, precioso, bien editado, con el iPad, cómo puede interactuar. El futuro del libro está en Huesca también. Esto lo ha hecho Isidro Ferrer y Pep Carrión, dos de los mejores ilustradores de España, y estoy alucinado. Esto creo que es trabajar por el libro. Esto no se puede piratear, no merece la pena piratear. Pues es un libro bien editado, con una aplicación que merece la pena. Entonces, creo que ese es el sentido. O sea, el problema que veo es que, lo comentaba antes en un café, nuestro primer ebook es el mejor libro que hicimos y aún no lo hemos podido vender. Era un ebook que teníamos que ser modélico, con audio, con ilustraciones, con una entrevista en vídeo con el ilustrador, con todo lo que creemos que aporta el libro electrónico. Nos costó mucho dinero hacerlo, curiosamente aún no hemos conseguido que ninguna de esas plataformas lo quiera vender. ¿Por qué? Porque vamos a lo más fácil, a un PDF pasado a iPad o a un Word, que al final es una basura. Y es así de claro, el contenido puede ser bueno. Pero lo que estamos vendiendo es igual que comparamos un libro bien editado con un libro hecho en Wiro o en espiral o una fotocopia. Eso no es un libro. Está impreso, pero no es un libro. Y lo que estamos vendiendo ahora mismo a muchos editores es eso. Y encima lo hemos estado cobrando durante mucho tiempo a casi un precio del papel. De manera que, aunque la piratería es el enemigo fundamental, por supuesto, hemos ayudado en gran medida a esa piratería. Yo, que soy un editor pequeñísimo, que trabajamos 2 personas nada más en la editorial, he tenido muy claro desde el principio que el libro va a sobrevivir en papel, si editamos bien. El libro en papel de bolsillo, ¿qué está pasando? Está desapareciendo. ¿Por qué? Porque para leer un libro de 10 euros que se desencuaderna con mal papel, para hacer papel del váter, no siempre, pero en muchos casos, esos libros, los que otros son buenísimos, pero hay muchos libros de bolsillo muy malos. Muy buenos los suyos.
Cuidadito, Qué cuidadito. fino, tío. Mondadori, Tusquets y Debate hacen unos libros de bolsillo sensacionales. Nórdica también. ¿Qué pasa? Que esa gente, ese tipo de lector, se ha pasado o bien en la piratería o bien al libro electrónico. Siendo legales al libro electrónico. ¿Por qué? Porque no aportaba nada como sensación lectora. Te hago una pregunta un poco para aprovechar ya. ¿Qué es lo que tendrían que tener los libros electrónicos? Lo acabas de decir un poco, pero explícanos qué tienen que tener, así de manera... Es decir, ¿cómo crees tú que realmente serían equiparables a la perfección del papel? Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Mi objetivo para dentro de un tiempo es intentar hacer libros solamente para el libro electrónico pensados para ese soporte. No intentar imitar lo que hacemos en papel, que es algo que se ha hecho. Desde pasar la página, revestirlos en cuero como si fuesen un libro antiguo, es una gilipollez. De verdad, el lector de dentro de 20 años, si compra un libro electrónico, querrá una experiencia diferente a la que tiene en papel. Porque la que tiene en papel es insustituible, es inmejorable. Leer una novela buena en papel bien encuadernada es una experiencia única. En el libro electrónico tendrás que darle otra cosa. Y es lo que nadie está pensando. Hay editores americanos que lo hacen muy bien, pero muy pocas. Aquí, cualquier libro que te compres en cualquier plataforma de estas es un contenido que en el mejor de los casos es bueno, en el mejor de los casos. Y la tendencia no es a trabajar mejor, sino a que en el mejor de los casos un autor bueno escriba un buen libro que esté bien corregido, si lo ha corregido alguien que sabe, y que lo cuelga en el KDP, se lo descarga, y en el mejor de los casos será un buen libro, en el peor de los casos puede ser un desastre. Porque hemos quitado todos los intermediarios, todo lo que hacía que el libro tuviese sentido, todos los sentidos. Y eso es lo que yo creo que después de escuchar todos los días del libro electrónico, creo que es más necesario que nunca. El libro electrónico no puede suponer prescindir de los oficios del libro, y si lo supone, será un desastre. Bueno, mejor piratearlo. En todo caso, Diego, nacerían también nuevos oficios, ¿no? Por supuesto. O sea, nacería un oficio vinculado con la... Nuevos oficios o transformaciones de oficios. Yo incluso he hablado con impresores, tengo muy buena relación con impresores, para que intenten darle la vuelta a su negocio. Se puede hacer, todo se puede hacer. O sea, si queremos decir, este es el enemigo, este no es el enemigo. Puede ser, no es el librero, que es el papel fundamental, que bueno, hay una parte que con Carrera, no de las librerías, que es el papel fundamental en el libro electrónico. Y tendrán que adaptar la librería a este tipo de contenido. Habrá librerías en las que se puedan descargar los libros automáticamente, leer en la librería libros electrónicos, jugar. Es algo que no hemos hecho. O sea, yo he intentado hacerlo porque a mí me gusta mucho jugar con el papel, pero se ha pasado solamente al punto de vista del negocio, que es lo que llevamos viendo todos los días aquí. ¿Cuánto se vende? ¿Cómo crecen las ventas? ¿Por qué no jugamos con el libro electrónico? ¿Por qué no intentamos gastar dinero y perder dinero una temporada? Que no pasa nada. O sea, yo el primer año perdí un montón de dinero. Hice una aplicación para el iPad que fue la primera en el mundo. Y hacía book trailers cuando nadie los hacía. Perdí un montón de dinero, pero me lo pasaba bien. Luego, evidentemente, había que cuadrar cuentas y por eso vendía libros de papel. Y me niego a que todo se reduzca a ventas. Porque cuando son todo solo ventas, llega la piratería porque no ofrecemos nada más. Y eso es algo fundamental. Y espero que de aquí salgan ideas para transformar el libro electrónico y hacer algo interesante para los lectores. Pero en todo caso, esas ideas pasan por también un nuevo concepto del trabajo, digamos, de la aplicación electrónica, ¿no? O sea, sería como reinventar en clave digital, digamos, los oficios de la imprenta, los oficios tradicionales, el diseño, maquetación, todo, ¿no? Y sacar partido a este cacharro, sí. Cacharro que nos han enseñado antes, que son alucinantes, sacar el partido que se puede sacar. Y contando con una cosa, y es que una de los problemas que supone el electrónico, sobre todo en tableta, que todos los que hemos hablado lo sabemos, es que competimos con un montón de cosas. La lectura compite con un montón de ofertas de ocio que son muy jodidas. O sea, no muy jodidas en el sentido del tiempo que te lleva. Entonces, lo que hay que hacer es seducir. Hay que seducir al lector para que entre en una librería y compre el libro en papel, y hay que seducir al lector para que en lugar de jugar a un juego, a un videojuego o ver una película, entre y lea un libro. Ese es el objetivo. Y eso es lo que no estamos pensando. Solamente pensamos es cómo vendemos. Los que tienen cacharros quieren vender cacharros y también contenidos, pero sobre todo cacharros, que dan mucho más margen que los libros electrónicos. Y a mí como editor lo que me interesa es cómo creamos contenidos de calidad. Ese es el objetivo. Manuel Vilas, además escritor de Barbastro, poeta, narrador, bueno, un montón de cosas, profesor y también una persona como de las primeras personas que va a publicar un libro a partir de sus posts en Facebook. Un poco cómo ves el futuro y también un poco retomando lo que ha dicho Jordi, parece que también, digamos, este mundo digital ha creado unos nuevos géneros que ya a ti te van a llevar a publicar, pero además en papel, creo, ¿no? Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Fernando que haya contado conmigo.
Claro, yo el libro electrónico, en principio, mi punto de vista es el punto de vista de un escritor preocupado por la literatura. Es decir, para mí el libro electrónico no deja de ser más que un soporte nuevo que va a competir con los soportes históricos y, bueno, los soportes que ha tenido la literatura a lo largo de toda la historia de la civilización. Es decir, desde la voz humana, en el caso de los cantos homéricos, en el caso de la Odisea y la Ilíada, hasta el libro electrónico. Es decir, la literatura ha tenido distintos soportes, ha sobrevivido y sobrevivirá a los soportes que aparezcan, y en ese sentido, claro, lo que ha dicho el editor de Nórdica tiene mucha razón. A mí me interesan los contenidos de lo que me están ofreciendo. Es decir, la literatura. Sí, yo soy escritor, entonces a mí me ocupa la literatura. Yo no sé de márgenes comerciales, no entiendo de todas, digamos, de toda la parafernalia empresarial de este negocio, no la entiendo. Yo lo único que entiendo es que, claro, yo soy un lector que viene del territorio del papel. El ebook me parece estupendo, me parece o sea, no me rasgo las vestiduras en absoluto. Me parece también divertido, también hay cosas del ebook que me parecen divertido. Yo creo que el ebook, por ejemplo, tiene una naturaleza de almacenaje de libros que es muy interesante, es decir, pero que libros que luego no van a ser leídos. Y esta cosa que provoca el ebook es que decir, ese libro lo tengo, pero no lo voy a leer porque con tenerlo ya es suficiente. Eso también nos pasaba con el papel, sí, pero ahora es mucho más cómodo tenerlo en el ebook que no, claro, que tu casa. Yo tengo mi casa atestada de libros, como Antón la suya y como todos los que venimos del papel. Entonces yo estoy bastante horrorizado con el papel. Claro, últimamente cada vez que me regalan un libro tiemblo porque ya no sé dónde lo voy a meter, ¿no? Entonces, claro, esa idea del almacenaje que el ebook trae es interesantísima. Lo que yo no creo que esté vinculada con que uno se vaya a leer el libro que tiene dentro del ebook. Es decir, simplemente ya la sensación de posesión del libro. Por ejemplo, pues cuando tenía 17 o 18 años sabía que me tenía que comprar una serie de libros, aunque no me los podía leer en ese momento, pues por razones, por todo tipo de razones, pero el poseerlos, el poseer materialmente el libro, por ejemplo, yo me compré el Ulises de Joyce con 17 años, no me lo leí, obviamente, me lo leí mucho más tarde, pero yo lo tenía ya en mi casa, lo tenía ya, era poseedor de eso, ¿no? Y con el ebook me da la sensación de que puede pasar lo mismo, es decir, yo poseo una biblioteca gigantesca aunque no vaya a leer esos libros. Por otro lado, hay una cosa importante que es también el concepto de civilización, es decir, el libro ha traído la civilización, ha traído muchísimas cosas, el libro en papel me refiero, y ha traído una cosa que a mí me parece fundamental, que es la materialidad de la escritura. Es decir, si uno quiere leer Los hermanos Karamazov, sabe que Los hermanos Karamazov es un tocho, ¿no? Esa materialidad de la escritura que va muy relacionada con la literatura, que significa y simboliza el trabajo del escritor. Claro, yo estoy hablando desde el punto de vista del escritor. Entonces, esto se pierde en el libro electrónico. A mí la materialidad de la escritura me parece soberbia, me parece estupenda, ¿no? Es decir, ver yo qué sé, los volúmenes de todos los 7 volúmenes de Proust o las dimensiones del Quijote o las dimensiones, es decir, esa materialidad me produce gozo. Y luego, claro, está el libro como objeto estético, que también ha dicho el editor de Nórdica, que, claro, evidentemente es importantísimo. Es decir, el ebook tiene que ofrecer una estética, tiene que ofrecer un gusto, un algo, ¿no? que sea especial, ¿no? Por otro lado, como ha dicho Antón, sí, sin embargo, yo me divierto muchísimo porque yo creo que los formatos electrónicos sí que están. Yo creo que Facebook. Claro, y ahí ya también ha sido mi encontrarme con que Facebook era un soporte ideal para convertirlo en literatura. Entonces, efectivamente, yo ahora todos mis estados de Facebook, bueno, yo en Facebook mi Facebook lo he transformado en un género literario. Eso sí que a mí me ha resultado muy interesante. A mí me gusta trabajar la tecnología, atraerla hacia mis campos hacia mis dominios, ¿no? Entonces yo en Facebook sí que vi
que generaba un género literario, que había detrás de él un género literario. Entonces me empecé a inventarme cosas, pues por ejemplo empecé a conversación, que es lo que más, las conversaciones con Dios me dice, Vilas, listen to me, yo te escucho, Señor. Entonces empezamos a hablar Dios y yo, y otros personajes, yo que sé, Satanás que visita a Rajoy, y es decir, todo este tipo de cosas que lo que posibilitaba era una comunicación inmediata con los amigos de Facebook y las anotaciones que ellos te hacían, etcétera, etcétera. Y ahora todo eso va a salir finalmente. ¿Por qué no sale también en digital? O sea, porque va a salir en la Bella Varsovia, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no vais a hacer una edición digital, digo yo? Yo imagino que la editora al final hará también una edición digital. Sí. Creo que por alusiones tú querías contar alguna cosa de... No, no es tanto por alusiones, ni mucho menos. Por precisar, perdón. Porque en la mayoría de lo que se ha dicho aquí estoy de acuerdo, y me alegro mucho que venga de negro por otros motivos, o sea, porque confía realmente en el futuro y en hacer las cosas bien, y yo creo que el oficio de editor tiene que incorporar la parte digital, que hoy se mete, y que el departamento de redacción o sus ayudantes externos, que ya revisaremos los precios, porque entiendo que es un trabajo que se ha estado midiendo contra unos estándares asiáticos en muchos casos, que realmente hacen que no se pueda tener cuidado con eso, y realmente el ebook merece, o el libro electrónico merece tener tanto respeto y tanta tipografía, cuidado, y tanto como muchos editores ponéis en el libro de papel. Y hay mucho editor que no tiene el ebook en la cabeza, ni su precio, ni cómo va a quedar, ni cómo va a ser, ni esa portada, si se va a ver de algún modo o no, en 7 o menos pulgadas, con lo cual hay muchas cosas que hay que empezar a incorporar a nuestro oficio. Pero cuando comentabas lo de bolsillo, por ejemplo, ¿no? O cuántos libros tuyos, hay gente que simplemente quiere el contenido maravilloso que estás editando, o, pues, mira, antes han vendido libros Lara Moreno o Gonzalo Torné de Lumen y Mondadori. Quieren leer eso, y al lector, en este caso, le apetece leerlo en un soporte digital. Con lo cual, bueno, no le pongas... Yo también he probado poner caballos y campanas y enhanced ebook, que se llamaba en su día, y no los hemos podido vender, y nos ha costado un dineral, porque querían leer normalmente esa novela, ¿no? Y esa novela es eso, hoy, trasladado, lectura reflexiva del papel, bien editado, a un soporte digital, y a un precio razonable. Bueno, pues eso no ha sido esa traslación tan directa, y ese respeto al lector a que decida él si papel o digital. Y con el tema del bolsillo que comentabas, que está razonablemente en este país editado el bolsillo, al menos en casa lo intentamos, y en muchas otras editoriales, pero ha sido el segmento más golpeado por la crisis, cuando nos imaginábamos que era un refugio. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Que es lo que se llama heavy reader, es un gran lector normalmente, el tipo de mi colección contemporánea o de otras colecciones de bolsillo maravillosas, y ese se ha ido al árbol y lo hemos perdido. Y lo hemos perdido, y ha bajado el 40% en 2 años. Y esto pues es difícil de soportar en una empresa como la nuestra. Desde luego, y creo que es importantísimo que sigan habiendo empresas e iniciativas como muchas que hay aquí, y dijésemos, porque así se trabaja en Silicon Valley, de 2 en 2, de 4 en 4, y de ahí salen las cosas nuevas. Muy difícil va a salir, con todo respeto a mi casa, de mi casa. Somos 600 entre España y América Latina, pero claro, necesitamos mover esto, y que si pueden ser coman 600 en vez de 300, ¿no? Y entonces, bueno, no es que esté en desacuerdo, pero sí quería matizar alguna cosa, que algún lector tuyo quiere simplemente leer maravillosos contenidos tuyos en digital a un precio razonable. Jordi, esta mañana Ignacio Ramonet dijo en la cadena SER que dentro de 15 años solamente habría el 10% de los periódicos en papel que hay ahora. No sé si estás de acuerdo, pero en todo caso también te querría preguntar, esa relación digital-papel, ¿cómo será dentro de 15 años según lo que está pasando? ¿No? Como jugando un poco a cómo ves tú esta posible evolución, ¿no? Creo que funcionará un poquito igual que con los libros, ¿no? Yo creo que va a bajar, digamos, el grosor de los periódicos para que vaya aumentando el grosor de la información digital, porque claro, el problema
la diferencia básica entre la información y los libros es que la información va por piezas que pueden variar de tamaño y de formato, y los libros son una pieza entera, sea en hands o no en hands o lo que sea. Entonces hay mil maneras, por ejemplo, yo oigo lo que estáis diciendo de un ebook bien hecho, no bien hecho, y estoy oyendo un debate de hace años de cuando, digamos, se colgaban textos de información, y ahora hay Storyfies, hay maneras de hacer narración interactiva, cronologías interactivas, hay mil maneras de dar una información que aportan, y eso no quiere decir que 5 párrafos también aporten, ¿no? Con lo cual yo creo que va a convivir todo eso y cada lector va a encontrar su lugar, ¿no? Evidentemente, con que convivimos con un mundo donde el ocio está hiperdividiendo, mi información compite con su ebook, con el videojuego, con la película, con el partido del Barça, con no sé qué, pues estamos todos ahí, con lo cual quien mejor haga algo o a quien más le interese, pues vamos a capturar ese rato de ocio del lector, ¿no? Pero si es en papel o si es digital o tal, ya dependerá del gusto de cada persona, ¿no? Yo creo que el tránsito lento hacia lo digital es inexorable, pero es lento. Y segundo, cuando hablamos de nativos digitales, yo me lo encuentro también con los chavales en clase y tal, ellos manejan el iPad como yo manejaba un libro, pero luego les dices, tienes que hacer una redacción de 150 palabras y no saben encontrar en el Pages el contador y lo cuentan con el dedo en la pantalla. Le digo, pero tíos, tienes 18 años, nene, a los 10 ya estabas con esto y vas a contar con el dedito en la pantalla. O sea, no pensemos tampoco que son gente que está en la estratosfera. O sea, buscar una imagen en Google y me la buscan con el buscador normal, Google Image. Claro, y dices, bueno, sois nativos digitales para algo básico, para leer, para hacer algo, o sea, para ver imágenes y tal. El salto más allá va a ser lento y va a ser seguramente de sus hijos o de sus nietos. Hace unos días en el Cultural, creo que hace 2 semanas, o quizá la semana pasada, Ignacio Echevarría decía que los jóvenes leen constantemente en el iPad, pero han dejado de leer libros. Leen informaciones cortas, pero parece que hay como una especie de huida. ¿Tenéis esa sensación vosotros? ¿Lo vivís así también o no? Sí, yo creo que en general los lectores vamos cambiando, y todos hemos cambiado. Hay momentos en los que quiere leer una novela de 500 páginas o de 1000 páginas y muchos momentos en los que quiere leer un relato corto, un texto, un ensayo breve, da para todo. Y yo creo que no hay que tener miedo tampoco a eso. O sea, los chavales van a leer. Lo que hay que saber es entrar también en ese mundo. También hay que hacer pedagogía e intentar que al final también las escuelas, que son fundamentales, a veces también están olvidando el trabajo de pedagogía con el chaval. Yo que una de las cosas que en el poco tiempo libre que tengo, que he hecho alguna vez, ha sido llevarme a correctores, maquetadores, ilustradores, autores a colegios y trabajar en clases y explicando cuáles son los procesos del libro. ¿Por qué un libro tiene sentido? ¿Por qué hay que pagar? Muchos profesores te dicen, no, es que este libro de texto es carísimo. El libro de texto es carísimo. Sí, esta novela es carísima. Bájate a internet porque es muy cara. Ahí estamos haciendo un daño tremendo. Hay que educar todos los días. Eso es. En que está muy bien leer, está muy bien jugar a los videojuegos, están muy bien, tienen muchas ventajas para muchas cosas, pero hay que leer también libros. O puedes leer artículos, ensayos, lo que te dé la gana. Pero fomentar la lectura es interesante. Pero tampoco con el terror que los chavales ya no leen, ya no van a leer. No, si van a leer, llegarán a la lectura en otro momento. A lo mejor llegan viendo una serie que hace una referencia. Yo me acuerdo cuando publicamos Tercer Policía, vendimos a Flano Bryan de maravilla gracias a la serie Perdidos. Porque salió el libro, esas conexiones metaliterarias a veces, te funciona muy bien. Y eso hay que trabajarlo en todos los sitios. Y yo siempre digo una cosa que os comento amigos, yo creo que uno de los problemas por los que este país tiene tan poco aprecio a la cultura es un problema de todos. Tú ves una serie estadounidense, una película, siempre aparece, siempre como algo socialmente deseable, que decimos los sociólogos, un editor, un librero, un periodista, un escritor, siempre aparece como algo que la gente debe tener. En España, si sale algo así, es para ponerlo a parir en una serie. Que eres librero, no, o eres editor, no puedes hacer otra cosa. Eso es una pena, es una pena. Y ese trabajo de pedagogía es fundamental. Y eso empieza desde los que tenéis hijos, desde pequeñitos. Al final, si tienes libros en casa, tus hijos van a tener libros en algún momento. Y lo he visto, mi hermano es editor, tiene una editorial muy chula, Capitán Swing. Sí. Mi hermano, yo hasta hace muy poco tiempo no pensaba que le fuesen a gustar los libros, porque de pequeño pasaba de los libros. Le gustaban los juegos, los videojuegos, no sé qué. En mi casa siempre ha habido libros, siempre. Y cuando yo monté la editorial, mi hermano se reía de mí. ¿Vas a montar una editorial? ¿Es tonto? No. Y ahora está encantado, ahora es un bibliófilo. Nunca sabes. ¿En cuántos años? ¿Diferencia? No, este proceso de eres tonto a montar una editorial. Muy poco tiempo, 4 años. 4 o 5 años. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo se no produjo? Sé, se enamoró de una... Vio que se podía ligar con los libros. Al psicólogo, no sé.
Oye, vamos a ver, a mí una cosa que un me... defecto genético. Supongo que a la gente también, una cosa que me inquieta mucho es por qué hay ese desajuste tan grande en los precios entre el papel y el formato digital, ¿no? Y además, ¿cómo se justifica eso de cara a los lectores? ¿Tú qué? Vamos a ver, hay un momento que nos ha quedado a nosotros al menos clarísimo, que el digital es el digital y el papel es el papel. Sí, sí. Por lo cual, el tipo que está en papel, nos hemos empeñado en mirar cuánto valía el digital para poner el precio en papel. No, el tío que está leyendo el digital, ya es que el papel no lo ve en muchos casos y tiene esa referencia. Con lo cual partimos de un sitio equivocado. Partimos por muchas razones y la cadena del libro que se hablaba ayer, pues autor, agente. Ojo, el autor en principio quiere vivir de su libro, está acostumbrado pues, a un anticipo, un royalty. Hay en los contratos límites de aquí no me baje, ¿eh? Eso siempre que el agente y el autor te hayan dado derechos digitales. Que esa es otra por la cual, en algunos casos, no hay la oferta que debería haber. Pero la realidad es que el trabajo de editor y los 2 años que muchos de los autores están trabajando en un libro merecen un justiprecio que seguramente no era el que pusimos al principio, pero no es menos o no está muy lejos del que tenemos ahora. Y bajarlo más, entras en una espiral de comparación, que es que entonces estás haciendo objetos de lujo que vamos a vender muchísimos menos. Y claro, también en el banco en principio se ingresa dinero y no porcentajes, con lo cual pues tenemos que ir con mucho cuidado. Ha habido un desajuste, pero tú miras los precios en España y para nada, y comparado con Francia, son precios más caros en digital y en muchos casos creo que nos hemos quedado con una cosa que hicimos mal al principio, como decía con el Corte Inglés, el ebook es caro. Vais a mirar ahora lo que hemos tenido que reaccionar por habernos equivocado en algunos casos en el último año y no es así. Ahora, cero siempre es... Sí, perdona. Yo creo que tuvo mucho que ver, visto desde el sector, pero un poco desde fuera, la llegada de Amazon. En ese sentido es una de las cosas positivas que introdujo Amazon, fue que la gente tuvo que empezar a trabajar en serio. Porque, correcto, de hecho lo comentábamos muchas veces en charlas informales. Eran tablas de conversión. Sí, que había un momento en el que pensábamos que alguien no quería que funcionase el libro electrónico en España. O sea, como había interés, que no digo que fuese así, digo que, pero lo parecía. O sea, esos precios tan disparatados, cuando sabes que si vives del papel, al final el papel es lo que te va a dar de comer, eran absurdos. Llega Amazon y empieza a hacer una política de precios muy agresiva y empieza a cambiar los precios continuamente. Y eso sí que ha hecho a que todos los editores, yo también el primero, nos replanteemos cómo se trabaja. O sea, yo desde el principio, mi primer libro costaba muy barato. O sea, yo aposté perdiendo dinero, como digo, porque el libro tuviese un precio que yo creía que era razonable. No muy bajo, pero sí mínimo 50% con nuestro papel y muchas veces más. Porque era la única manera de convencer al lector. Es que, lo que ha pasado, si lo pones a 20 euros y luego lo pones a 10, la gente piensa que durante un tiempo has estado robando. Y esa percepción ha quedado ahí. Ahora, y el precio es el precio que es complicado todavía porque no vendemos lo suficiente como para pagar un libro si no estuviese en papel. Que ayer también se habló, es el tema, ¿no? Y sí, el gran reto. ¿Cómo conseguimos crear un número de lectores suficiente como para que todo el proceso pueda sobrevivir con costes con un precio de un PVP de 8, 7 o 6? Es muy difícil, hay que vender muchos ejemplares. Pero bueno, ahí está el trabajo también. Perdón, IVA 21, IVA 4, ¿eh? Hay otra razón que hoy, o no sé si se habló ayer porque llegué más tarde. Papel 4%. O sea, esa también es una diferencia importante que se está luchando, pero tiene mucho sentido. Un libro es un libro. ¿Y cómo te enfrentas tú un poco a la piratería y los derechos de autor, que es un tema que está ahí siempre? Claro, es un mundo que Pachi o Diego viven muy de cerca. Claro, yo si piratean mi libro, pues no me entero. O sea, puede ser, también creo que es ridículo por el precio, también creo que la gente que le interesa mi tema y tal, la gente que sabe la manera en que yo trabajo y tal, pues va a pagar por eso, por el precio que es. Y si otros prefieren no pagar y tal, es igualmente una persona que tampoco le interesa especialmente o no hubiera hecho, o sea, si lo va a leer pirateado, es que o no lo leo o lo he pirateado, ¿no? Con lo cual ya no es un lector mío o no es algo que le interese, ¿no? Con lo cual me fijo en lo que hago y no tengo idea tampoco del descontrol que hay detrás, ¿no? No, el terreno de los escritores, pues fíjate, la piratería es
en fin, un mal tremendo. Yo tengo 2 o 3 novelas que están pirateadas y algún amigo me viene y dice, me he bajado tu novela gratis de internet, ¿no? Están colgadas ahí en internet y dice, bueno, pues si por lo menos la lees, tira que te va, ¿no? Pero evidentemente es acabar con la profesionalización del escritor en España, cosa que ya prácticamente pues está ocurriendo. Es decir, esa profesionalización que apareció en los años 80 y 90, que era un fenómeno interesantísimo, es decir, la posibilidad de que los escritores pudieran vivir de su trabajo, cosa que era inédita en España, pues ahora evidentemente la piratería ayuda, junto con la caída de la industria cultural, a que el escritor no pueda vivir de su trabajo, y que un escritor no pueda vivir de su trabajo a mí me parece una cosa bastante triste. Y en estos momentos hay muchos escritores en España que estaban viviendo de la profesionalización de la literatura que lo están pasando muy mal, como tú bien sabes. El que quiera intervenir, tenemos como 10-12 minutos. Levanta la mano y sí, allá al final. Podemos encender, si queréis, las luces, ¿eh? Ahora, si os apetece. Sí, sí. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la ponencia. Voy a intentar, ya que es la última ponencia y esto sobre el futuro del libro electrónico, voy a hacer una pregunta que quizás moleste a más de uno de aquí. Lo siento mucho, pero bueno, yo vengo para eso a los congresos, no para... estoy un poco triste porque después de todas las ponencias que se ha hablado sobre el libro electrónico y demás, hemos hablado de formato, hemos hablado desde muchas disciplinas con muchos profesionales, lo cual nos da una amplia visión de todo esto, ¿no? Hemos hablado poquito, pero se ha hablado sobre todo, Diego, en esta última de, oye, vamos a replantearnos el libro electrónico, esto no es coger un libro en papel y meterlo en un cacharro, ¿vale? Estupendo. Pero siempre está escuchando que la única manera de monetizar este nuevo libro electrónico es venta de unidades. Si el precio es barato, no es suficiente, con lo cual no es rentable. Entonces me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre, oye, ¿hay alguna manera diferente de monetizar un libro electrónico que no sea vendiendo unidades? Micropago, mecenazgo, crowdfunding, suscripción. O sea, lo siento, pero he echado un poco de menos en el congreso este debate y me gustaría aprovechar para preguntaros. Mira, no. Yo, claro, es un hábito particular. Yo, por ejemplo, el último ebook que he hecho lo financié antes de hacerlo, digamos, era un viaje a Israel y Palestina, y el reportaje, lo había dicho, para mí creaba un género y era un reportaje, al final fueron unas 14.000 palabras y tal, y el dinero, digamos, de la gente que lo quiso leer a través de un crowdfunding lo pagó antes de que yo siquiera empezara a plantearme el viaje. O sea, yo fui en abril, mayo de este año y esto lo hice en febrero, ¿no? Con lo cual hice el viaje pagado, con el dinero para el ebook pagado, y ahora, gracias a esa gente, digamos, el ebook se vende, pero yo tengo ya el dinero ganado y me lo han pagado, digamos, ¿no? Con lo cual, pero claro, eso exige, por ejemplo, en mi caso, aquí se han hablado de casos enormes, pero más de literatura, ¿no? En mi caso de periodismo es un poco distinto, de tener, por ejemplo, un blog que funcione y que la gente vea eso y dice, y cuando digas quiero ir aquí a cubrir un tema determinado y voy a hacer un reportaje de 12.000 palabras que en 2 horas vas a leer para que te enteres de lo que pasa allí, pues sepan que eso es fiable, ¿no? Entonces, claro, requiere un trabajo previo en una plataforma propia, que aparte luego también, que es una cosa que me sale muy bien, es vender el libro yo a través de un pago solo para mí, digamos, cero intermediario, con lo cual, claro, vendiendo 100 o 200, el porcentaje que yo saco es enorme, ¿no? Respecto digamos, a la serpiente que van cortando trocitos gente que llega hasta el consumidor, ¿no? Con lo cual, sí, es un formato que pasa, y claro, aquí más de literatura y tal, pues no sé si, sí que se ajusta, hay modelos, sé que conozco, pero bueno, este es mi caso. Sí, yo creo, una cosa, bueno, yo creo que lo más importante es saber qué modelo queremos. O sea, yo creo que algo que no ha sucedido en el mundo del libro es pensar. Igual que en papel le hemos dado muchas vueltas, en el libro electrónico hemos empezado a trabajar, sobre todo los grandes grupos, han trabajado muy rápido. Y cuando trabajan muy rápido, generalmente lo hacen mal. Y lo que decía antes, yo creo también que durante un tiempo, que es un tiempo de adaptación, ¿no? Para que haya que tiene que haber pérdidas, que en un momento así no pasa por perder dinero. Si no me importa a mí, que soy una empresa minúscula, no creo que a Random, Planeta y compañía tengan tanto problema por perder algo de dinero, siempre y cuando sepas por qué pierdes dinero, porque sabes que hay que hacer pedagogía, tienes que hacer un libro bueno, tienes que llegar
a algo que a lo mejor dentro de 5 años te da de comer. Pero si no inviertes, que es algo que es una palabra que ha desaparecido, porque nos hemos acostumbrado a la época del pelotazo y todo tiene que ser muy rápido, las cosas van fatal, que es lo que ha pasado. Todo se ha hecho rapidísimo, en conversiones rápidas de todo el catálogo, desastrosas, y eso ha generado muchos problemas, muchos problemas. Entonces yo creo que todos estos grupos, de verdad, tienen que empezar a acostumbrarse a que la inversión es fundamental, y la inversión es perder dinero durante un tiempo, ya lo recuperarás. Pero ¿cómo van a ser tus libros electrónicos dentro de 2 o 3 o 4 años? Después de este fracaso del primero, que era para ti el modélico. El primero, lo que he empezado a hacer son aplicaciones. De hecho, lo que hacemos que además son aplicaciones. Que es otro, a mí no me gusta demasiado porque no son libros realmente, o sea, ni siquiera tienen ISBN, son más juegos que libros. Pero es lo único que me ha permitido poner a Emily Dickinson, por ejemplo, el proceso de realización de la ilustración, y va pasando el boceto a la ilustración, poner a Emily Dickinson audio, de manera que tienes el texto, los poemas en audio, es lo único que he encontrado. Porque hasta ahora los soportes, tanto los IPAB como los que venden los contenidos, no han querido hacerlo. ¿Por qué? Porque es cierto que en volumen global lo que quieren es que no haya problemas. Y lo más simple era hacer esto. Era casi un Word pasado, y eso no daba problemas en ningún dispositivo. Y para evitar problemas se ha perdido la calidad. Entonces yo lo que reivindico a esta gente, también a todos los que generan, que intenten apostar por la calidad. No, porque la calidad sí que la tienen en los aparatos, sí que la tenéis. O sea, los aparatos son alucinantes cada vez más. Pero sin embargo los contenidos no van al mismo ritmo. O sea, prácticamente no ha cambiado nada, o muy poquito, los contenidos de hace 2 años a lo que puedes encontrar ahora mismo. Muy pocas editoriales han cambiado. Y hay 2 años en el cambio que supone tecnológicamente es enorme. O sea, lo que no tiene nada que ver el iPad hace 3 años o 4 con lo que hay ahora. No tiene nada que ver el Kindle Fire hace unos años con lo que hay ahora. Lo que hemos visto aquí antes, la demostración de cacharros, en los cambios han sido brutales. Sí. Y los contenidos no han cambiado, son los mismos. Pero tú lo que propones en el libro electrónico es como, digamos, ese formato casi multiaudiovisual, ¿no? Que esté ahí todo, que esté el sonido, que esté la imagen, que esté el book trailer. No necesariamente. O sea, no que tampoco, ni un libro ilustrado tiene que tener mucha vida y mucha animación, no es eso. No es eso. Tiene que ser lo que cada uno quiere que sea. O sea, al final es el escritor, es el editor el que tiene que... El papel no siempre es igual. Yo mis libros tienen diferentes tamaños. Unos van en tapadura, otros no. Unos tienen guarda y otros no. Otros tienes... Yo juego con todos los elementos gráficos. Hay que jugar con todos los elementos, pero puedes... Lo lógico es que tengas la posibilidad de jugar con todo lo que hay ahora mismo. O sea, que si quieres poner un vídeo de Lara Moreno, tienes la novela, ¿no? Has leído la novela y quieres ver una entrevista a la autora, ¿no? Y no tengas que entrar a internet para hacerlo, no tienes que cerrar el cacharro y encender otro, sino que lo puedas ver en el mismo libro. Eso técnicamente es posible, está tirado. ¿Por qué no está? ¿Por qué no se hace? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Una pregunta con respecto a uno de los últimos comentarios que se han hecho con respecto a que un autor no puede ya ganarse la vida vendiendo libros o escribiendo en España, que al final del día pues nadie se dedica a algo si no puede pagarse sus facturas. Yo tengo una pregunta, un planteamiento. Es cierto que hasta hace muy poco había unas pocas grandes casas editoriales que fomentaban, o unos pocos grandes autores que ganaban muchísimo dinero. Y efectivamente convertirse en un autor respaldado por una editorial fuerte te garantizaba un buen porvenir y un muy buen sueldo. ¿Hasta qué punto la reducción de las barreras de entrada, la impresión digital, el libro electrónico, la explosión de la autoedición, hasta qué punto lo que está haciendo no es que ya se gane menos al ser escritor, es que el pastel es el mismo y ahora toca repartir entre más? ¿Creen ustedes que dentro de 15 años ya no habrá bestsellers de 50 millones de copias y que estará todo repartido entre pequeños autores de 5.000, 10.000? ¿O esto es una tendencia que, bueno, ha pegado el bote de la autoedición y esto al final desaparecerá? Bueno, yo lo que pienso es que el declive de la profesionalización del escritor tiene que ver más con la crisis y no con la autoedición. Sí, yo creo que yo publico en Alfaguara y no, yo creo que Alfaguara si vende, como cualquier otro grupo, está vendiendo menos libros es por la crisis, no porque el fenómeno de autoedición estén mermando las ventas de los grandes grupos, ¿no? Lo que yo sí creo es que hay un concepto que aquí nos ha dicho, que es el concepto de literatura y de civilización, que tú, por ejemplo, estás proponiendo una cosa que, claro, que a Emily Dickinson a lo mejor no le gustaba. Es decir, la idea de la autoría
y la idea tradicional de la literatura, que por el hecho de ser tradicional no significa que haya que desatenderla, ¿no? Y el sacrificio que exige la literatura. Es decir, estamos hablando, la literatura no es un ocio cualquiera, estamos hablando de opciones de ocio, y estamos hablando de divertimento, estamos hablando de cosas divertidas, pero yo debo recordar que la literatura es un proceso de conocimiento que exige del lector, exige un sacrificio y exige muchas horas. Horas en las que si tú te pones a leer, yo que sé, a William Faulkner, pues vas a necesitar muchas horas de soledad en donde no vas a tener que hacer, donde lo mejor es que nadie te interrumpa, si verdaderamente quieres leer a William Faulkner. A lo mejor ya es que ya no queremos leer la literatura y lo que queremos es hacer ver que leemos algo. Es decir, pero el proceso literario en sí mismo es un proceso duro y de sacrificio para el lector. Siempre ha sido así, históricamente ha sido así, y esa es la fuerza civilizadora de la literatura. Entonces, claro, estamos hablando aquí de muchas máquinas que son muy entretenidas, muy divertidas, etcétera, 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 y yo me divierto muchísimo. Yo soy el primero yo me divierto enormemente con todas estas cosas, pero yo he invertido muchas horas de mi vida en las que he estado solo, porque el lector está solo. No es lo mismo escuchar música, que mientras escuchas música puedes hacer mil cosas, pero quien lee un libro está dedicado solo a ese libro y en ese momento no está ni comprando nada, ni está viendo la televisión, ni está hablando con sus amigos, ni está whatsappeando, ni está viendo un partido de fútbol, ni nada. Está dedicado exclusivamente a la lectura de una novela. Y sí, en fin, venimos de una tradición literaria occidental poderosísima que requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Yo ya no sé si ahí es donde yo creo que está la crisis de la literatura y donde está la crisis de la venta de libros literarios. Es decir, en la medida en que el libro literario exige un esfuerzo del lector. Ahí es donde yo lo veo. Pero hay más novelas ahora. Sí, hay más, sí, efectivamente hay más, pero claro, se vende poco. No, de todas maneras, fíjate, una cosa que contaba antes, cuando hablaban de los autores indies, lo que hacen cuando tienen mucho éxito, inmediatamente un grupo los ficha, que es el caso de Sombras de Grey o de Eloy Moreno en España. Y aquí en España no se venden 50 millones de ejemplares. Cuando uno tiene mucho éxito, vende 1 millón. A lo mejor sumando puede ser que llegues a 3 millones, pero realmente eso no es la media normal, ¿no? Perdona, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, por no dejar la pregunta de los micropagos o el crowdfunding o modelos de negocio, nosotros estamos intentándolo valorar todo. Y si te digo nosotros, te digo que antes por las oficinas de los diversos randoms del mundo pues han pasado muchísima gente y son muchísima más gente que nosotros para valorar estos modelos de negocio. Quizá en España a veces hemos querido ir más rápido, que a veces es posible, que otros sitios, y quizá hay que empezar por lo básico, pero evidentemente estamos estudiando, apoyando, estamos en plataformas que hay de suscripción, incipientes, cosas de crowdfunding se están mirando y seguramente, bueno, tenemos gente dedicada en la casa para nuevos modelos de negocio porque estoy seguro que esto en 20 años va a ser bien distinto. Con respecto a la inversión, claro, nos hemos encontrado con una paradoja y nosotros sí invertimos, incluso gastamos, que es aquello que haya dudas que produzca, ya ves claramente que no es una inversión, y lo primero que nos encontramos fue con, al menos en nuestra casa, que es distinto a vuestra, con catálogos o Planeta de 4.000 o 6.000 títulos. Eso, la primera inversión, y que no vamos a recuperar nunca, y seguramente mal, como bien has dicho, o a destiempo, o en la India, y no se hizo en la India, nosotros hicimos la mayoría aquí, se tenía que digitalizar. Y porque se tenía que hacer accesible, porque si no sabíamos a qué eventualmente nos enfrentábamos, ¿no? Esa inversión ha sido ingente, multiplicar los números de catálogos que tenemos en este tipo de empresas y el esfuerzo de todo. O sea, nosotros estamos al día. Lo que no esté digitalizado es bien, porque tiene movimientos y es infantil y tiene papiroflexia, porque el autor no ha querido o el agente. Con lo cual esa inversión está ahí, va a tardar en recuperarse. Cierto es que la podíamos haber hecho mejor y que podíamos haber invertido en otras cosas, pero esta era como prioritaria, ¿no? Yo lo quería añadir sobre una cosa, que espero que toda la tecnología no sirva para aquello que Hannah Arendt hablaba de la banalización del mal cuando estudiaba el Tercer Reich, pues espero que toda la tecnología no sirva para la banalización de la cultura y del conocimiento. Tenemos muy poquito, sí.
Es la última pregunta porque ya estamos rebasando el tiempo. Sí, me gustaría seguir un poco en la misma línea que está reflexionando ahora Manuel Vilas, que ya antes, cuando él ha hablado de industria cultural, que creo que es el único en todas las jornadas que ha hablado de industria cultural, en la mesa anterior no se nos ha hablado de industria cultural, sino que se nos ha hablado de industria del entretenimiento. Entonces, sería una pregunta un poco retórica, pero ¿qué pensáis que pasa para que cuando un creador está hablando de industria cultural, los chatarreros de familia numerosa nos acaben hablando de industria del entretenimiento? ¿Qué pasa en esa cadena de valor para que acabemos convirtiendo la cultura en entretenimiento y banalizando parte de lo que ha sido sustancial en el libro como tal? Claro, eso es lo que ese es el problema que yo veo. Sí, yo soy un lector de literatura. A mí me interesa la literatura porque la literatura es civilización, es libertad y es capacidad de transformación del ser humano. Entonces, claro, ¿cómo trasladar eso a la tecnología? Es decir, a mí la tecnología en sí misma no me interesa. Es decir, me interesa como un soporte que puede ser más democrático para que ocurra el fenómeno cultural importante que es el relevante, que es cuando la literatura se convierte en civilización y ayuda a que el ser humano sea más libre. Entonces yo no sé si la gente cuando se compra un ebook está pensando en eso o está pensando en una industria del entretenimiento barato y banal, ¿no? En ese caso a mí eso no me interesa. Perdón, me gustaría responder con respecto a la mesa anterior. Creo que si ves el slide, y no he venido a defender a Amazon, obviamente, de Coro Castellano, de lo que es la misión de Amazon, en este caso, la mayoría de mis conversaciones con ellos es: ten más libros, hazlos más accesibles, baja el precio, ¿qué promoción podemos hacer? Sí que ha sonado lo que ha sonado lo anterior, pero recordar algunas cosas que se han dicho, que sinceramente creo que también están haciendo que esto sea accesible y estos cacharros son baratos, etcétera. O sea, aquí no le quitemos, no veamos solo eso, por favor, te diría. Bueno, pues tenemos que terminar aquí. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y ahora va a intervenir Javier Celaya, que va a hablar de Visión 2020, tendencias digitales en el mundo del libro. Muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias, Pachi, Manuel, muchas gracias, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todos vosotros.